donde se distribuye por los tejidos capaz de utilizar
la sangre venosa es ligeramente superior, en un 1 a 3% superior al hematocrito de la sangre arterial. Porque el hematocrito es el volumen de las células sobre el volumen total. Los eritrocitos aumentan en algo su volumen cuando pasan por los tejidos por este efecto osmótico que es consecuencia del transporte del CO2. Esa es la diferencia entre el hematocrito arterial y el hematocrito venoso. El hematocrito venoso es un poco mayor que el hematocrito arterial. La cantidad de eritrocitos presentes en la sangre la masa eritrocitaria total que está dada por el número, en general está por el número de eritrocitos, modifica de manera significativa una característica de los fluidos que es de la sangre, que es la viscosidad. La viscosidad disminuye de manera significativa cuando baja el hematocrito y aumenta de manera muy significativa cuando aumenta el hematocrito. La curva es más vertical de la que acá. La sangre normal, digamos con un hematocrito de unos 40 por ahí, entonces tiene una viscosidad que es 3 veces superior a la del agua. La sangre es más viscosa que el agua. ¿Qué es la viscosidad? ¿Qué es viscosidad? ¿Qué es viscosidad? Este físico química que física que tiene que haberle enseñado, mencionado. Muchos de ustedes pensarán en tener un carro, ya tienen un carro, familia, no sé. Y ahí también se habla de viscosidad. Y la viscosidad es una característica que ya incluso se ha mencionado acá en uno de los seminarios cuando veo la fibrosis quística. La falta de agua aumenta la viscosidad. ¿Quién trató el tema de fibrosis quística? ¿No? ¿Quién trató? ¿Qué viscosidad? Ah, eso es densidad. Está diciendo más densa es densidad. La condensidad. ¿Te parece o no? ¿Ah? ¿Qué viscosidad? Viscosidad es la resistencia de un fluido a ser desplazado por una superficie. A eso se le llama viscosidad. Es viscoso, ¿no? Cuando un fluido es la resistencia que ofrece un fluido a ser desplazado sobre una superficie. A eso se le llama viscosidad. Tienen que tener esas cosas claras, ¿sabes? Tienen que tener esas cosas claras. No basta pues con el concepto puramente intuitivo porque no terminamos usando, ¿no?, otras características que pueden ser propiedades coincidentes que van en el mismo sentido pero que no son la misma cosa. ¿Cierto? No son la misma cosa. Entonces, por ejemplo, si le quito agua al gnomo, aumento ciertamente su viscosidad.
si aumento la cantidad de eritrocitos, aumento la viscosidad de la sangre. Y este es un elemento importante. Este es un elemento importante en la fisiología todos los días, ¿no? Y un elemento importante en la fisiología materna. Bueno, empecemos a ver, cuando la viscosidad y la resistencia que se ofrece un fluido para ser desplazado a través de una superficie, entonces una sangre que tiene demasiados eritrocitos va a tener más dificultad para ser desplazado a través de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesito, cuando aumenta el hematocrito, por ejemplo, en el individuo de altura aumenta el hematocrito, ¿no? Después vamos a ver que esto se debe al aumento de la eritropoyetina. Cuando aumenta el hematocrito, el individuo de altura, que no tiene 40 hematocritos, que tiene 50, 60 hematocritos, entonces necesito un corazón más poderoso para poder impulsar la sangre, porque la sangre es más viscosa, ¿no es cierto? Es más viscosa. Entonces, por eso es que el corazón del individuo de altura aumenta enormemente. Y se hace un corazón de paredes muy gruesas, muy grande, muy poderoso. A pesar de que necesita como tal, por lo tanto, también mayor cantidad de oxígeno, va a consumir más oxígeno, porque es un corazón más poderoso. Pero eso es necesario para cumplir su función. O sea, el corazón consume una cantidad de oxígeno porque es una masa más gruesa, más poderosa, pero para poder cumplir con la función de impulsar la sangre y hacerla circular por todo el organismo. En patología, a ustedes les van a mostrar fotografías obtenidas de los corazones del individuo de altura comparado con el individuo de la costa. Y el individuo de altura pues tiene un corazonzote, ¿no? Que es casi el doble, ¿no? Con paredes gruesas, enormes, porque necesita bombear una sangre que es más viscosa, porque tiene más eritrocitos. Pónganse usted ahora el ejemplo siguiente. ¿Qué pasa si una persona se deshidrata y pierde líquido? ¿Qué va a pasar con el hematocrito? ¿Ah? Va a aumentar el hematocrito y su sangre se va a hacer más viscosa. El corazón va a tener que trabajar más. ¿Qué pasa si ya tengo un corazón que está en un tris, que ya no puede trabajar mucho más, y a esa persona le da, por ejemplo, una diarrea que lo deshidrata? Pierde líquido, su sangre se concentra, se hace más viscosa, y el corazón va a tener que bombear una sangre más viscosa. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia va a ser un infarto del miocardio. ¿Cierto? O sea, parte del miocardio que se va a quedar sin oxigenación. Incluso en el propio miocardio va a haber dificultades para que circule la sangre y se va a producir un infarto. Entonces, vean ustedes cómo esta tiene aplicaciones prácticas, concretas. En las mujeres, les menciono, en la mujer gestante, la concentración de eritrocitos disminuye de manera notable para poder, porque el corazón de la madre tiene que bombear sangre hacia un territorio que está en expansión, en crecimiento rápido, como es el útero, cada vez más distal, más lejos del corazón, incluso contra la gravedad, ¿cierto? Porque llega hacia la pelvis y de ahí tiene que ascender, porque la circulación
hacia el útero entra por, ¿no?, las arterias uterinas que están en la parte baja, casi en contacto con la pelvis. Y tienen que ascender hasta niveles abdominales donde termina el útero grávido. Y entonces por eso es que la sangre tiene que dividirse en la mujer, que está de manera muy notable. Cae, fisiológicamente cae el hematocrito. Entonces, el hematocrito es una característica importantísima de la sangre como conjunto, como líquido que tiene que ser impulsado por el corazón y puede plantearle demandas extraordinarias al corazón que a veces no va a poder cumplir. Ustedes en la altura, sigamos poniendo el ejemplo de la altura, algunos habrán viajado a la altura. ¿Qué cosa pasa con sus labios? Se secan. ¿Por qué se secan? Porque están ustedes perdiendo agua con toda seguridad. O sea, la evaporación es más intensa en la altura porque hay menos vapor de agua en el ambiente. Entonces evapora más agua sin darse cuenta. El sudor se hace más, se evapora más rápidamente, se seca. Y entonces se modifica nuestro organismo para comenzar a producir un sudorcito un poco especial, que es lo que le da el olor que sentimos a veces. Pues la persona de la altura sentimos un olor, no se huele, decimos, nos da una característica especial el sudor. Como los ancianos tienen también un sudor especial y como nosotros también tenemos el nuestro propio. Lo que pasa es que estamos acostumbrados y no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Pero todos los seres vivientes producimos un olor, y parte de eso tiene que ver con cómo funciona nuestra piel. Entonces, ¿qué cosa pasa en el individuo que sube a la sierra? Se deshidrata rápidamente. ¿Ustedes creen que solamente son sus labios los que se secan? No. Se seca todo, se está secando todo el organismo, ¿cierto? Se está secando todo el organismo, se está secando súbitamente. Ha pasado a un medio en el cual la evaporación del agua es más intensa. Y entonces eso también es otro factor que contribuye a las molestias de lo que se llama pues el soroche, la altura, porque la sangre se hace más densa, ¿no? Circula más lentamente, ¿no? Lleva menos oxígeno, por lo tanto, y el corazón tiene que trabajar más en bombear una sangre que está haciéndose densa. Este paciente necesita hidratarse inmediatamente, ¿no? Suplir las pérdidas que está teniendo con hidratación rápida, inmediata, por vía oral, que es lo más práctico, lo más rápido posible. Bien. Vistas estas propiedades individuales y colectivas de los eritrocitos, porque el hematocrito es las propiedades colectivas de los eritrocitos, como se pueden dar cuenta. Vamos a ver algunos aspectos de la eritropoiesis. Para producir eritrocitos se necesitan los insumos necesarios: hierro, aminoácidos, y una serie de otras sustancias y elementos
cobalamina, que es la vitamina B12, y el ácido fólico, que es parte también del complejo B, ¿no? Las dos son parte del complejo B. Las necesidades de hierro son de unos 25 miligramos por día, pero de ellos solamente 1 a 2 miligramos provienen de la dieta. El resto proviene de la propia hemocateresis o destrucción de los eritrocitos. La propia destrucción de los eritrocitos en el organismo, especialmente en el vaso y en el hígado, el hierro es vuelto a utilizar para producir los nuevos eritrocitos. Pero de todas maneras ocurre una pérdida de hierro a través de la piel que se descama, a través de los enterocitos que se descaman hacia el tubo digestivo, ¿cierto? A través de la orina en la cual se pierde una pequeña cantidad de hierro. De tal manera que la dieta tiene que suplir esas necesidades de hierro. Como ven ustedes, 1 a 2 miligramos es una cantidad pequeña de hierro la que se necesita suplir. Y sin embargo el hierro es abundante, más o menos abundante en la tierra, ¿no? En los suelos naturales, pero no es abundante acá, ¿no? No es abundante acá en los suelos de las ciudades. Entonces esto, nuestra interpretación está causando que es un problema. Es la causa principal de la anemia que se observa en los individuos de los lugares urbanos. Tenemos una pequeña investigación hecha que estamos peleando ahí porque no la publiquen, porque a alguna gente le parece que es nadie lo ha dicho antes, ¿no? Entonces, como nadie lo ha dicho antes, esas cosas no hay pruebas suficientes. Sin embargo, damos cifras epidemiológicas, estadísticas que son notorias y toda la elucubración fisiológica del caso con otros datos que además están mencionados en la literatura, pero que le estamos dando esa interpretación, ¿cierto? Porque el hierro es abundante en los suelos naturales. Los óxidos de hierro son abundantes en las aguas naturales, pero en el agua potable ya no es. Son retirados a través del proceso, ¿no?, de potabilización, sobre todo el proceso de ablandamiento que se le llama, o sea, para retirar sales que interfiere con el funcionamiento de los jabones, hace que se retire también el hierro de las aguas y ya no tenemos contacto con los suelos naturales, sino que vivimos en piso de losa, comemos en plato de losa, cocinamos en ollas de aluminio, no en ollas de barro ni de hierro, no cocinamos con leña sino con gas, con cocinas eléctricas que nos han alejado del contacto con los suelos naturales, con las aguas naturales. Entonces, está creando un problema, ha creado un problema a nivel mundial en las últimas décadas, que es la alta incidencia de anemia entre los habitantes de las ciudades, a diferencia de la gente que proviene del campo. Bien. Entonces es una pequeña cantidad. Con toda seguridad en la dieta no hay más cantidad que esto. Sin embargo, la absorción de hierro es difícil. Es difícil porque nuestro organismo está, al contrario, está más bien diseñado para limitar la absorción de hierro. Porque hay tanto hierro en los suelos naturales, tanto hierro en las aguas naturales, que nuestra fisiología se ha seleccionado, se ha diferenciado para evitar el ingreso masivo de hierro. Pero ahora que no tenemos contacto con el hierro, entonces
misma fisiología va contra nuestra posibilidad de captación de hierro, porque estamos hechos para limitar el ingreso de hierro, lo que no era una necesidad cuando los individuos vivían en contacto con las tierras y suelos naturales, que es hasta hace 30, 40, 50 años nomás, que las casas tenían su huertita, el agua se saca del pozo, se cocinaba con leña, etc. Bien. También se necesita, por supuesto, aminoácidos, porque son proteínas. O sea, hay se lo digo porque curiosamente le dicen, señora, tome hierro, ¿no? O a su niño, hierro, vamos a darle hierro, pero necesita proteína, ¿no es cierto? Si no, ¿con qué va a fabricar hemoglobina? La hemoglobina es una proteína, los eritrocitos están cargados de proteína. Con hierro solo no va a hacerlo, necesita proteínas. Se necesita cianocobalamina, que es la vitamina B12, 3 microgramos por día aproximadamente, y ácido fólico 40 microgramos por día. 40 microgramos. Bien. Ya hemos mencionado en general esto, pero acá vamos al detalle. En la génesis del eritrocito tenemos primero el eritroblasto basófilo, ¿no? El eritroblasto ortocromático, después el reticulocito y el eritrocito mayor. ¿Por qué será este eritroblasto basófilo? O sea, es basófilo, ¿no? Llamarlo así porque su citoplasma tiene una coloración azulada, ¿no? O sea, capta los colorantes, ¿no? Básicos. Eso se llama basófilo. ¿Por qué será basófilo? ¿Qué tiene que haber para que sea basófilo? Ácido, ¿no es cierto? Ácido en su citoplasma, tiene que haber ácido. ¿Qué ácido? ¿Qué ácido va a haber? El RNA mensajero, ¿cierto? O sea, estos son eritrocitos que están en pleno proceso de llevar RNA mensajero hacia el citoplasma, donde se van a producir las proteínas, ¿cierto? Y las proteínas son principalmente acidófilas, ¿no es cierto? Eosinofílicas, captan los colorantes ácidos. Eosina, que es otro colorante ácido. Y por eso, o sea, tienen esa coloración rosada, ¿no? De amarillenta, rojiza, que son los colorantes ácidos. Entonces, por eso es que va migrando, ¿cierto? Y finalmente se hace, pues, tiene la coloración rosada, ¿no es cierto? Los eritrocitos, que por lo demás, ¿cierto? O sea, con estos colorantes, ¿no? Ustedes saben que es la coloración común en los tejidos cuando usan el colorante de hematoxilina y eosina. Los tejidos, pues, las células, ¿no? El tejido intersticial se colorea de rosado porque son proteínas, ¿no? Mientras que los núcleos se colorean azules intensos, oscuros. ¿Por qué? Porque son ácidos, ¿no es cierto? Ácidos nucleicos. Se llega al eritroblasto
sagos del retículo endoplástico, ¿no? Y de las mitocondrias. Y eso es lo que le da la apariencia, ¿no? Óptica, al microscopio óptico, de tener una especie de redecilla en su interior. Por eso se llama retículo, ¿no? Reticulocito. Es en este estadio de reticulocito en que el eritrocito sale hacia la circulación, donde va a vivir aproximadamente unos 120 días, ¿cierto? De tal manera que el número de reticulocitos presentes en la circulación es aproximadamente el 1%. El 1/120ava parte, ¿no es cierto? Sería una 120ava partes. Como vive un poquito menos que los 120 días, es lo máximo que viven los eritrocitos, pero algunos van a morir antes, ¿no es cierto? Entonces nos da una cifra de reticulocito del 1%. 1%. Pero es en estado de reticulocito que salen, todos los eritrocitos salen hacia la circulación en estado de reticulocito. Pero va a haber enfermedades en las cuales las necesidades de carritos transportadores de oxígeno, ¿no?, son tan urgentes porque hay tan pocos carritos transportadores por anemia que es necesario, el organismo se ve obligado a mandar elementos todavía inmaduros a la circulación. A eso se le llama eritroblastos, ¿cierto? A los elementos todavía inmaduros. Son eritroblastos, ¿no? Y los eritroblastos salen pues a la circulación. Cuando se les observa en la circulación se llama eritroblastos, ¿cierto? Los eritroblastosis es un signo de una anemia grave, severa, ¿no?, en la cual hay destrucción masiva de eritrocitos a nivel periférico, circulatorio. Pero nuestra médula está funcionando, eso también nos indica que nuestra médula funciona bien, o sea, produce eritrocitos y se ve obligada a matar los inmaduros porque están destruyendo tanto fuera que la médula sigue funcionando y salen eritrocitos inmaduros. Es así, ¿no? Como en las guerras, ¿no es cierto? La guerra mundial es el ejemplo de eso. Primero fueron los varones mayores de 25 años, después recluta los que tienen 20, después termina reclutando a los de 18 y termina metiendo a muchachitos de 14, 12 años a la guerra. Así fue. ¿No? Ya mataron a los otros, pues ya están diezmados, los otros tienen que seguir sacando gente. Cada vez de menos se da para que vayan a pelear. Bien. La absorción de hierro se produce casi totalmente en el duodeno. En el duodeno es donde se absorbe el hierro. Pero el hierro no se absorbe y pasa directamente a la sangre, no. El hierro se queda en el enterocito, donde funciona un sistema sensor muy complejo, que es el que determina si el hierro captado por el enterocito va a pasar o no a la sangre o se va a quedar en el enterocito. Cuando las reservas de hierro son importantes en el organismo, el hierro se va a quedar en el enterocito, se va a descamar con el enterocito y se va a perder en las heces. Y la absorción del hierro que es transferido realmente a la circulación es mínima. Cuando las reservas son escasas, entonces va a facilitarse el paso del hierro del enterocito hacia la
circulación, donde es captada por proteínas de transporte llamada transferrina, mientras que en el enterocito es captada por una proteína que es la ferritina. El hierro en estado iónico es tóxico para los sistemas enzimáticos de nuestro organismo, de tal manera que no se permite que el hierro en estado iónico esté presente. O sea, siempre está acoplado a alguna proteína. Ferritina, en este caso, del enterocito, transferrina en la circulación, ferritina nuevamente en los depósitos medulares donde se guarda, ¿no? O hemosiderina. Ese cuadro no se ve. No se ve muy bien, no es está muy bien. Muy blanco. Bien. Vamos a. Entonces, el hierro, ¿no? El hierro que circula por la sangre, ¿no? Pasa hacia los tejidos o incluso, ¿no? Es excretado, pues, nuevamente. Acá vemos la diferencia que hay entre el varón y la mujer en cuanto a depósitos de hierro. El varón tiene una mayor cantidad, unos 3.5 gramos. Acá representa la unidad, 3.5 gramos, y estos son porcentajes de la unidad. Mientras que la mujer tiene unos 2.5 gramos como depósito de hierro, diríamos en el mejor de los casos, porque los estudios detallados en las últimas décadas muestran que las mujeres jóvenes en edad fértil tienen depósitos de hierro tan bajos como 100 miligramos, ¿no? 100 miligramos a unos 600, 700 miligramos de hierro como depósito. Entonces, este es el hierro almacenado. Lo demás es hierro, ¿no? Bueno, acá está incluido en estos 2.5 gramos, está incluido el hierro que también está presente en el grupo hemo. El grupo hemo o HEM está presente en la hemoglobina, en la mioglobina, en la neoglobina, en citocromo C, que es parte de la cadena de transporte de electrones, como ustedes recuerdan de su estudio de bioquímica que hemos mencionado también cuando hemos revisado las mitocondrias. El 70-75% del hierro está formando parte de estos complejos que tienen grupo hemo o grupo E. Un 15-30% está bajo la forma de ferritina o hemosiderina. Se considera que la hemosiderina es una forma polimérica de la ferritina, en la cual en los tejidos una forma de guardar el hierro de una manera menos activa es en la forma de hemosiderina, mientras que la ferritina es una forma que es más disponible para las necesidades del organismo. Y también existe hierro, ¿no? Hierro en varias enzimas de nuestro organismo, muchas enzimas de nuestro organismo, como la catalasa, tiene hierro funcional, o sea, forma parte del hierro de su estructura funcional.
entonces el hierro hay una mayor cantidad, pues en el volumen hay una mayor cantidad. Ese es otro de los aspectos que lleva a que el aporte de hierro actualmente sea deficiente, y de una serie de oligoelementos, porque comía la gente antes una mayor cantidad de alimentos, porque hacía un trabajo físico más duro, más exigente. Es como el trabajador de construcción civil, digamos. El trabajador de construcción civil pues come pues unos platazos, porque va a gastar mucha energía en cargar las cosas que necesita. Hay un gran desgaste energético ahí, y entonces necesita suplirlos de eso. En toda esa cantidad de comida, los oligoelementos los capta pues el organismo. Si como menos comida, estoy aportando menos oligoelementos, y ese es uno de los problemas. Las mujeres empiezan con una menor cantidad de ingesta de hierro por día. Y entonces pasa por el duodeno, y solamente una pequeña cantidad de eso puede ser captado en el duodeno, y va a ser eventualmente transferido hacia la sangre. Una característica es que casi el total del hierro de la dieta, a la diferencia del hierro de los suelos, que de alguna manera contaminaban nuestra dieta, ¿no? Hasta hace algunas décadas, porque tomábamos agua de pozos, teníamos alimentos que habían sido lavados con aguas con un alto contenido de sales de hierro, no a usar agua cristalina para lavar las cosas. Todo eso va dando pues un aporte extra de hierro que se ha perdido, como señalamos. Entonces, por añadidura, el hierro de los alimentos es hierro férrico, no ferroso. No son sales ferrosas, sino sales férricas. Y nuestro organismo no absorbe férrico, solamente absorbe ferroso. Eso no quiere decir que sea malo ingerir férrico, porque el organismo tiene en el duodeno, hay una redundancia